La noche empezaba a tomar cuerpo cuando los primeros clientes cruzaron la puerta de hierro forjado de Sabores del Sol. Eran cerca de las 8:30, y el cielo de la ciudad aún estaba impregnado de un violeta desvanecido, típico de las noches de principios de otoño. La luz de los faroles urbanos se fundía con la iluminación cálida del restaurante, creando un contraste entre el bullicio moderno de la calle y la atmósfera contenida y elegante del interior. El vestíbulo tenía un perfume tenue a jazmín fresco, probablemente proveniente de las pequeñas ramas cuidadosamente dispuestas en floreros de cerámica blanca sobre la repisa. Todo, absolutamente todo, estaba dispuesto con un propósito estético y emocional. El mármol claro del piso relucía bajo la luz difusa, y los pasos de los clientes quedaban suavizados por la música instrumental que llenaba el espacio con notas de piano discretas. Detrás del mostrador de bienvenida, Héctor, el anfitrión de mirada pulida y sonrisa contenida, anotaba reservas en la tablet, mientras saludaba con inclinaciones sutiles. Era joven, de rostro simétrico, camisa entallada negra e impecable. Su tono de voz variaba de acuerdo al tipo de cliente, más firme con los turistas, más cálido con los habituales. Esa noche había reconocido ya a 3 comensales de la lista de críticos frecuentes, y sabía que todo debía fluir sin fricciones. En el corazón de ese equilibrio se encontraba la chef ejecutiva Carmen Rivas, que dirigía desde la cocina con la precisión de una coreógrafa invisible. Desde un ventanal de vidrio templado, podía observar el movimiento del salón, los gestos al probar el primer bocado, los rostros al consultar la carta, los murmullos silenciosos que no llegaban a ser queja pero que su ojo entrenado podía captar como señales. Aquel restaurante era, según ella, una extensión de su piel. Carmen tenía 42 años, una figura esbelta vestida con chaqueta de cocina blanca bordada con su nombre en hilo dorado, y el cabello recogido en un moño que nunca se deshacía. Su rostro, anguloso, rara vez se quebraba en una sonrisa. Lo que no significaba frialdad, sino control. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, no dejaba lugar a interpretaciones. Ese equilibrio frágil, ese mundo contenido entre cubiertos de plata y platos de cerámica artesanal, fue alterado en el momento en que un hombre entró por la puerta, sin reserva y sin preámbulos. Vestía una camisa clara, de lino, abotonada hasta el cuello, y unos pantalones beige bien planchados, pero sin la ostentación típica del cliente habitual. Sus zapatos eran de cuero viejo, brillados a mano, sin marca visible. Caminaba con lentitud, como quien no tiene prisa pero tampoco inseguridad. Tenía el cabello corto, grisáceo nacendo nas laterais, e uma expressao serena, como que jaconesia todos os tipos de silencio. Lucía, una das camareras más jóvenes, lo observó desde la estación de servicio cerca del ventanal. A sus 26 años, era conocida por su gentileza genuina. Tenía una memoria asombrosa para recordar alergias, preferencias y hasta aniversarios de clientes que solo venían una vez al mes. Cuando vio al hombre detenerse frente al atril del anfitrión, su instinto se activó. Héctor se acercó con una sonrisa bien entrenada. «Buenas noches, señor. ¿Tenía usted reserva?» «No, solo pasaba por aquí y el lugar me pareció acogedor», respondió él, con voz suave, casi sin inflexión. Héctor dudó una fracción de segundo. No por la falta de reserva, a esa hora todavía quedaban algunas mesas disponibles, sino por lo indefinible del cliente. No era turista, no era habitual. Y tampoco parecía alguien dispuesto a gastar sin preguntar el precio. «Claro, será un placer. Tenemos una mesa disponible junto al ventanal, si gusta». «Perfecto. Gracias». Lucía interceptó la mirada de Héctor cuando éste pasó por su lado. Era apenas un gesto, pero bastó para que ella entendiera que sería quien lo atendería. Se acercó con su cuaderno en mano y una sonrisa natural. «Bienvenido a Sabores del Sol. Mi nombre es Lucía. ¿Desea comenzar con algo para beber? Un vaso de agua estaría bien. ¿Podría también ayudarme con el menú?» «Tengo algunas restricciones», dijo con tono educado. «Nada serio, solo debo evitar la sal y los lácteos». Lucía asintió de inmediato, anotando con cuidado. «Por supuesto. Tenemos un risotto de hongos que podría adaptarse. Si lo desea, puedo preguntar si se puede preparar sin queso y con menos sal. Le agradecería mucho». Mientras se alejaba hacia la cocina, Lucía notó algo que la hizo caminar más despacio. Carmen estaba justo detrás del pase, observándola. «¿Todo bien con esa mesa nueva?», preguntó la chef, sin desviar la vista del plato que montaba. «Sí. El cliente es amable. Solo pidió si era posible adaptar el risotto. Sin sal ni queso». Hubo una pausa. Carmen colocó con precisión una flor comestible sobre el plato frente a ella y levantó la vista.
El salón seguía funcionando como una orquesta afinada, pero algo en su tono cambió. Ese risotto no se cambia. Chef, es por un tema de salud. Solo lo preguntó, no exigió. Entonces que pida otra cosa. O que coma en casa. Este no es un restaurante de hospital. Lucía bajó la vista, pero no respondió de inmediato. Al darse la vuelta, notó que Ramiro, uno de los meseros veteranos, también había escuchado el intercambio. Él era un hombre de unos 50 años, de voz pausada, mirada paciente. Había trabajado allí desde antes de la remodelación del local y era respetado por todos, incluso por Carmen. Aunque rara vez intervenía en nada que no le correspondiera, esa vez se acercó con discreción. ¿Todo bien, Lucía? Solo una solicitud simple. Pero la chef dijo que no. Ramiro no dijo nada más, pero su expresión revelaba incomodidad. En un rincón del salón, la pareja del empresario de telecomunicaciones, habitual de los miércoles, alzó la vista con curiosidad. Aquel tipo de tensión no era habitual en Sabores del Sol. Lucía regresó a la mesa con una sonrisa contenida. El risotto, lamentablemente, no puede modificarse, dijo con cuidado. Pero tenemos una opción de estofado de ternera que podría adaptarse, si lo desea. Claro. No se preocupe. El estofado está bien. Sin pan, por favor. Como usted diga. Cuando se retiró, sintió por primera vez esa noche algo que no podía nombrar. No era culpa. Era una especie de alerta. Como si algo estuviera por romperse. Lucía entregó el pedido con rapidez, y al dar la vuelta, se cruzó nuevamente con Ramiro. Él llevaba en las manos una bandeja con copas vacías, pero su paso era más lento que de costumbre. ¿Qué cara te puso? Susurró, con una sonrisa ladeada. La de siempre. Pero más cortante, respondió Lucía. ¿Y el cliente? Tranquilo. Agradecido. No se quejó. Entonces estás haciendo bien tu trabajo. Lucía sonrió apenas, pero sintió que las palabras de Ramiro eran como una venda tibia sobre una herida leve que aún no sabía que tenía. En la cocina, Carmen marcaba órdenes en la pantalla sin levantar la mirada. El calor del horno, el vapor del caldo hirviendo, el ruido sordo de los cuchillos golpeando la tabla, todo era parte del lenguaje que dominaba. Pero algo le pesaba, algo que no era tangible. A su lado, Esteban, el sous chef, observaba con el ceño levemente fruncido. Era joven, meticuloso, con una postura siempre recta. Aunque Carmen confiaba en él técnicamente, rara vez compartía con él sus decisiones de liderazgo. Aún así, Esteban le lanzó una pregunta, casi con descuido. ¿El nuevo cliente pidió cambiar el risotto? Sí. Y no lo vamos a cambiar. Podríamos haber hecho una versión simplificada. Carmen lo interrumpió sin levantar la voz, pero con una dureza quirúrgica. No estamos aquí para complacer caprichos. Hay un menú. Hay una idea detrás de cada plato. Si comenzamos a torcerlo por cada restricción, lo convertimos en un buffet. Este lugar no es para cualquiera. Esteban guardó silencio. Pero su mirada se deslizó hacia la cocina auxiliar, donde Lucía tomaba 2 platos listos. Algo no encajaba. La rigidez de Carmen, en ese caso particular, le pareció innecesaria. No por el menú, sino por el tono. Y lo que más le inquietó fue que no era la primera vez que lo notaba. Del otro lado del salón, el ambiente seguía siendo tenue y elegante. Las copas tintineaban. Se escuchaban cuchicheos sobre vinos, recuerdos de viajes, acuerdos de negocios entrecortados por bocados lentos. La mesa del cliente nuevo era distinta. Se notaba no por su silencio, sino por su quietud. Él no miraba su celular. No hablaba en voz alta. Observaba. Cuando Lucía volvió con el estofado, lo sirvió con todo el cuidado posible. Estofado de ternera, con papas confitadas, sin pan ni queso. La chef no permite alteraciones, pero pedí al equipo que lo preparara con menos sal. Muy amable. Se ve delicioso. ¿Desea algo más? Solo una pregunta, dijo él, mientras acomodaba la servilleta sobre las piernas. ¿Ella siempre se comporta así? Lucía contuvo el aliento. La chef tiene una visión estricta de su cocina. Cada plato tiene un concepto. Ella cuida mucho el equilibrio. Entiendo, respondió él, y luego bajó la vista hacia el plato. Lucía sintió una presión suave en el pecho, como si sus palabras no hubieran alcanzado a proteger lo suficiente. En la cocina, Carmen observaba todo. Aunque no lo parecía, tenía la vista fija en la pantalla donde se reflejaban las mesas. Desde ahí, veía la silueta de Lucía inclinarse sobre la mesa, veía los movimientos de Ramiro, las pausas del hombre nuevo. Y algo en ella ardía sin nombre. Voy a salir, dijo, y Esteban giró apenas el rostro.
¿A revisar? ¿A aclarar? Sin más, se quitó los guantes de látex, se lavó las manos con una precisión robótica y cruzó el umbral entre la cocina y el salón. Su sola presencia rompió el ritmo del lugar. Algunos clientes habituales alzaron la vista con sorpresa. Carmen rara vez salía. Solo lo hacía cuando había una visita importante o un problema. Lucía la vio primero. Sintió que su cuerpo se endurecía. Carmen caminó derecho hasta la mesa. Su postura era elegante, firme. Cada paso hacía crujir levemente el piso de madera. Se detuvo al lado del hombre, con una sonrisa neutra que no alcanzaba los ojos. Buenas noches. Soy Carmen Rivas, chef ejecutiva del restaurante. Me dijeron que había una inquietud con el menú. Él levantó la vista con calma. No era una inquietud, solo una pregunta. La camarera fue muy atenta. Y el estofado está delicioso. Me alegro, dijo Carmen, pero su tono no coincidía con la frase. Aquí valoramos mucho el respeto por las preparaciones. Cada plato tiene una razón de ser. No están pensados para modificarse. Entiendo que no todos están acostumbrados a este tipo de cocina, por eso siempre sugerimos elegir algo tal como está diseñado. Varios clientes comenzaron a mirar discretamente. La pareja de la esquina dejó sus cubiertos. Ramiro salió de la cocina con una bandeja vacía y se detuvo a unos pasos. El hombre, aún sereno, colocó los cubiertos sobre la servilleta. Me parece válido. Cada restaurante tiene su estilo. Y cada cliente debería saber si ese estilo le representa antes de sentarse. Lucía retrocedió 2 pasos. Ramiro frunció el ceño. En otra mesa, una señora mayor susurró algo al oído de su esposo. Disculpe, dijo el hombre, con una sonrisa que no era sumisa. ¿Está sugiriendo que no debería haber venido? Carmen bajó levemente la cabeza. Estoy diciendo que este lugar está pensado para personas que aprecian lo que ofrecemos. Si lo que busca es flexibilidad, tal vez no es el sitio ideal. Incluso, si lo desea, puede retirarse. Así evitamos incomodidades. Fue entonces que el murmullo creció. No como ruido, sino como un pulso colectivo. ¿Dijo lo que creo que dijo? Preguntó en voz baja un joven empresario a su acompañante. Eso fue grosero, comentó otra mujer, más lejos. Ramiro dejó la bandeja sobre una estación auxiliar y dio un paso hacia adelante. Lucía no se movía. Su rostro estaba pálido. Carmen mantuvo su postura, pero no era ciega. Sabía que había cruzado una línea. Aún así, no se detuvo. Y entonces, el hombre, con una tranquilidad que desarmaba, se puso de pie. No se preocupe. Si mi presencia incomoda tanto, me retiro. Y dio un paso atrás. Lucía abrió la boca para decir algo. Ramiro también. Pero antes de que pudieran intervenir, una voz nueva, grave, firme, proveniente de la entrada, cortó el ambiente como una cuchilla. ¿Todo bien aquí? Todos se voltearon. Y en ese momento, la noche dejó de ser común. El murmullo se apagó. Por un instante, los cubiertos dejaron de chocar contra los platos, las copas quedaron suspendidas a medio camino hacia los labios, y hasta el suave piano de fondo pareció bajar su volumen, como si el restaurante mismo se inclinara hacia esa voz desconocida que acababa de irrumpir en la escena. La figura en la entrada era la de un hombre alto, de unos 50 años, cabello peinado hacia atrás con precisión, barba recortada y un abrigo oscuro perfectamente entallado. En la solapa llevaba un pin pequeño, metálico, difícil de distinguir a la distancia. Sus zapatos brillaban con un lustre casi antinatural, y sus ojos, oscuros y serenos, exploraban el ambiente con una firmeza profesional. Carmen se giró con lentitud. No conocía a aquel hombre. O al menos no lo recordaba. Pero algo en su postura, en la forma en que el silencio le abría paso sin que él hiciera ningún esfuerzo, le provocó una tensión involuntaria en la nuca. El cliente que hasta entonces había permanecido tranquilo bajó ligeramente la cabeza, reconociendo la voz. Todo en orden, Ernesto. El recién llegado, ahora identificado como Ernesto, dio un par de pasos hacia el centro del salón. No sonreía. No parecía molesto tampoco. Era el tipo de hombre que llevaba su autoridad como una capa invisible. No se exhibía, pero se sentía. Lamento la interrupción, dijo, dirigiéndose ahora al salón completo, con una voz pulida que parecía educada en más de un idioma. Solo quería asegurarme de que mi compañero estuviera bien atendido. Carmen apretó los labios, pero no respondió. Lucía bajó la mirada. Ramiro se mantuvo inmóvil. Ernesto miró al cliente de camisa clara con una leve inclinación de cabeza. ¿Quieres que nos sentemos en otro lugar? No es necesario. Pero ya que estás aquí, supongo que ahora sí me quedo,
dijo el hombre, retomando su asiento con la misma calma que lo había caracterizado desde el inicio. Una pequeña risa contenida brotó de una mesa cercana. No era burla. Era nerviosismo. Alivio, tal vez. Carmen tragó saliva. Sentía que el piso bajo sus pies se volvía inestable. Su mirada recorrió las mesas. Varios clientes la observaban con una mezcla de incomodidad y juicio silencioso. Uno de ellos, un hombre mayor con bastón de ébano, negó lentamente con la cabeza. La mujer de los pendientes dorados murmuró algo que sonó como vergonzoso. Lucía se adelantó con timidez. ¿Desean ver el menú? Puedo traer otra carta. No hace falta, gracias, respondió el cliente con la misma cortesía de siempre. Estábamos por terminar. Pero quizás luego pidamos café. Ernesto asintió. Perfecto. Me quedaré un momento, si no hay inconveniente. Nadie respondió. El salón se había reacomodado en torno a la nueva presencia como un organismo que instintivamente reconfigura sus líneas de defensa. Carmen, aún de pie, intentó recuperar el control. Lamento si hubo algún malentendido, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. El cliente alzó una ceja. Ernesto dio media vuelta. Chef Rivas, ¿cierto? Sí, respondió ella, recta. ¿Podría acompañarme unos minutos? Carmen vaciló. ¿En calidad de? No se preocupe. Solo una conversación profesional. Él no la tocó, no levantó la voz, no amenazó. Pero la fuerza de su invitación fue como un hilo de acero envuelto en terciopelo. Carmen lo siguió. Lucía se llevó una mano al pecho. Ramiro se acercó a ella por primera vez en toda la noche. Quédate cerca del cliente. No le faltes. No pensaba moverme, dijo ella. El salón volvió lentamente a su ritmo habitual. O lo intentó. Pero todos sabían que algo había cambiado. Y en la cocina, vacía ahora sin su jefa, el vapor del caldo seguía subiendo, como si también esperara lo que estaba por venir. Ernesto condujo a Carmen hacia una pequeña sala adyacente, un espacio reservado habitualmente para catas privadas o reuniones discretas con proveedores. Era un salón sobrio, con paredes recubiertas en madera clara, iluminación difusa y una mesa redonda en el centro rodeada de sillas sin brazos. No había ventanas. Solo silencio. Carmen entró con la espalda recta y los brazos cruzados detrás de la espalda. Su chaqueta de cocina seguía impoluta, pero su expresión había perdido firmeza. No era miedo. Era otra cosa. Algo parecido al desconcierto. Ernesto no se sentó. Tampoco la invitó a hacerlo. Cerró la puerta con suavidad y se apoyó brevemente contra ella, como si el peso de lo que tenía que decir aún buscara su forma definitiva. No pretendo alzar la voz, ni humillarla, dijo finalmente, con un tono tan neutro que casi resultaba más inquietante que la ira. Pero lo que presencié en el salón no es lo que uno espera en un lugar como este. Carmen lo miró directo a los ojos. Si se refiere al cliente, lamento si mis palabras fueron malinterpretadas. Solo defendí la integridad del menú. Ernesto ladeó ligeramente la cabeza, como quien escucha un argumento que ya ha oído muchas veces. He trabajado en restaurantes durante más de 20 años. Sé lo que es mantener una línea, cuidar una propuesta. Pero también sé que hay una diferencia entre tener una visión y usarla como escudo para la soberbia. Carmen entrecerró los ojos. ¿Está sugiriendo que fui soberbia por no aceptar que un cliente cualquiera me dicte cómo debe servirse un plato? No. Estoy diciendo que olvidó algo más importante que el plato, la persona que lo iba a comer. El silencio se espesó en la sala. Carmen apretó los labios. Había algo en ese hombre. No era su autoridad, ni su forma de hablar, sino la calma con la que la enfrentaba, que la desestabilizaba. Usted no es cliente habitual, dijo con frialdad. Correcto. No lo soy. Pero conozco este negocio mejor de lo que imagina. Y también conozco a personas que están cansadas de que la alta cocina olvide la razón por la que existe, servir. Ernesto dio un paso hacia la mesa y colocó allí un pequeño cuaderno de notas. Lo abrió. No mostró nombres. Solo apuntes. Estuve observando discretamente desde hace semanas. No solo hoy. La atención de su personal ha sido ejemplar. Hay talento en esta sala. Hay vocación. Pero también hay miedo. ¿Miedo? Miedo a su reacción. A contradecirla. A sugerir. A mejorar. Su cocina es excelente, Carmen. Nadie lo niega. Pero ha confundido perfección con poder. La chef dio un paso atrás. ¿Quién es usted exactamente? Ernesto cerró el cuaderno con calma. Alguien que fue enviado para evaluar este restaurante. No por la calidad de su comida, sino por la calidad de su liderazgo. Ella respiró por la nariz. Lentamente. ¿Esto es una auditoría? No.
Es una observación. Y como todo en este oficio, lo que se observa se valora. Y lo que se valora, tiene consecuencias. Carmen tragó saliva. Por primera vez en años, no supo qué responder. La seguridad que le daba su cocina, su reputación, su dominio sobre el equipo, se deshacía como azúcar bajo la lluvia. Entonces, ¿qué se espera de mí? Nada. Ya ha mostrado todo lo necesario. Ernesto caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió solo un segundo. Ah, y una última cosa. El caballero de la mesa junto al ventanal no era un cliente cualquiera. Pero eso no importa ahora. Y sin añadir más, abrió la puerta y se fue. Carmen se quedó sola, en una sala sin ventanas, con una silla vacía, una mesa fría y un silencio que ya no le obedecía. Mientras Carmen permanecía en silencio dentro del salón privado, con el eco de las palabras de Ernesto aún resonando en su pecho, el ambiente en el restaurante principal había cambiado. Nao de forma escandalosa. Más como cuando Bento vira sem aviso. AUM segundo de pausa no ar, uma esitacao nos gestos, e en tao todo parece sutilmente fuera de lugar. Lucía, que até en tao había se mantido firme junto a mesa do cliente, de paso discreto para o lado cuando Ramiro se aproximó. ¿Te dijo algo? Murmuró. No. Pero viste cómo la miraba, ¿no? Ramiro asintió. Sus ojos se movían entre las mesas, observando. Algunos comensales seguían comiendo, otros hablaban en susurros. Pero todos, en algún nivel, sabían que la noche había cruzado una línea invisible. La pareja de la esquina, por ejemplo, una mujer de cabello plateado con pendientes largos y un hombre delgado con gafas gruesas, ya había comentado 2 veces entre ellos sobre el tono de la chef. La mesa redonda del centro, ocupada por un grupo de jóvenes empresarios, había quedado en silencio desde que Ernesto apareció. Y Marina, la pastelera que raramente salía de su rincón en la cocina fría, asomó la cabeza por detrás de la cortina con el rostro tenso. ¿Qué está pasando?, preguntó, casi sin voz. No lo sé, respondió Esteban, aún desde su puesto de sous chef. Pero creo que esta noche va a ser distinta. Mientras tanto, el cliente de la mesa del ventanal, aún con su estofado frente a él, intacto, sostenía una conversación tranquila con Ernesto, que se había sentado a su lado como si todo lo anterior no hubiese sucedido. Lucía los miraba de reojo, cuidando cada movimiento. No quería molestar, pero tampoco quería alejarse. ¿Puedo ofrecerles un café o un postre?, preguntó con voz clara, aunque suave. El cliente levantó la vista. ¿Cómo te llamas? Lucía. Gracias, Lucía. No hace falta. Pero agradezco tu trato. Fuiste la única persona aquí que no me hizo sentir fuera de lugar. Lucía no supo qué responder. Sintió un leve calor en la garganta, esa mezcla de alivio y vergüenza que a veces se confunden. Ramiro, desde detrás del mostrador, cruzó los brazos. Sabía que esa noche marcaría algo. No sabía exactamente qué, pero lo sentía en la forma en que los clientes miraban de reojo hacia la puerta por donde Carmen había desaparecido. En la forma en que Nico, el nuevo ayudante de cocina, limpiaba con lentitud las tablas como si algo lo tuviera paralizado. En el modo en que Esteban, más pálido que de costumbre, se mantenía cerca del pase, aunque ningún plato estuviera siendo montado. A las 22:47, la puerta del salón privado se abrió. Carmen salió. Su rostro estaba pálido. El moño que siempre llevaba perfectamente tenso ahora tenía un mechón suelto que caía por detrás de la oreja. Sus pasos, aunque decididos, ya no llevaban la misma firmeza. No miró a nadie. Caminó derecho a la cocina, cruzando el salón sin detenerse. Varios clientes la siguieron con la mirada. Ernesto no se movió. Tampoco el cliente. Lucía, sin saber por qué, sintió que su respiración se volvía más corta. Detrás del ventanal de la cocina, Carmen se quitó la chaqueta de chef. Lo hizo sin apuro, pero sin pausa. Esteban la miraba desde el otro lado del mostrador. ¿Todo bien, chef? Carmen lo miró. Pero sus ojos, por primera vez en años, no tenían una respuesta. Esteban, tú te quedas a cargo. ¿Perdón? Ella dobló la chaqueta con cuidado. Luego caminó hacia la salida trasera. No dijo más. Nadie habló en ese momento. Solo se escuchó el golpeteo del reloj de pared, marcando con brutal precisión el silencio que se instalaba. Lucía se volvió hacia Ramiro. ¿Acaba de? Ramiro no terminó de escuchar. Estaba caminando hacia el ventanal. Del otro lado, el cliente seguía sentado. Y cuando vio a Carmen desaparecer por la puerta del fondo, simplemente se volvió hacia Ernesto y dijo: «Listo. Ya está». Ernesto asintió. «Ahora sí, podemos comer». Y pidió un café. La cocina,
Por primera vez en toda la noche, quedó en absoluto silencio. Ese tipo de silencio que solo se escucha después de que algo importante ha ocurrido, no como un vacío, sino como una suspensión. Incluso el calor de los hornos parecía haberse atenuado. El vapor del caldo, que aún burbujeaba en una olla olvidada, ascendía en espirales lentas, como si dudara de si debía seguir. Esteban permanecía inmóvil, aún con las manos cruzadas a la espalda, como si esperara una orden que ya no llegaría. Miró la chaqueta blanca dejada sobre el banco, doblada con un cuidado casi ceremonial. Era extraño ver esa prenda, símbolo de autoridad, ahora inerte. Sin cuerpo. Sin mando. Del otro lado del vidrio, Lucía seguía de pie junto a la mesa. Ramiro había regresado a su estación de servicio y observaba todo como si el tiempo se hubiese desplazado. El cliente, aquel que había llegado solo, pidiendo un plato sencillo, tomaba ahora su café. Ernesto, a su lado, leía algo en su móvil. Poco a poco, los murmullos volvieron. El restaurante, como un organismo que ha sobrevivido a un pequeño terremoto, comenzaba a respirar de nuevo. Pero el aire ya no era el mismo. Lucía sintió el cambio antes incluso de comprenderlo. Algo en la forma en que los clientes la miraban. En cómo sus compañeros se cruzaban miradas entre sí. En cómo los pasos sobre el suelo de madera ya no intentaban disimular sus intenciones. A las 23:08, Ernesto se levantó. Fue directamente hasta la zona de servicio, donde Esteban seguía, inmóvil. Esteban, ¿cierto? Sí, señor. A partir de hoy, quedas a cargo del funcionamiento general del restaurante. Esteban no respondió de inmediato, pero sus ojos se abrieron ligeramente. No sé si puedes. Y no estarás solo. Ernesto se giró. Llamó a Lucía con un gesto sencillo de la mano. Tú también. Te necesitamos. Lucía se acercó despacio. Ernesto le puso una mano sobre el hombro, con una firmeza tranquila. Fuiste la única que vio a la persona antes que al cliente. Y eso vale más que cualquier técnica. Ella intentó sonreír, pero los ojos se le llenaron de un brillo contenido. Ramiro, al fondo, asintió con la cabeza. No le sorprendía. ¿Y la chef? Preguntó Esteban, sin saber si debía hacerlo. No se preocupen por ella. Tiene talento, pero también lecciones pendientes. Hoy ha aprendido una de ellas. En el salón, la mayoría de los clientes ya había retomado sus comidas. La tensión se disipó en forma de pequeñas conversaciones, sonrisas contenidas, brindis discretos. Pero todos habían presenciado algo inusual. Y todos, en algún nivel, estaban agradecidos. El cliente, aún sentado junto a la ventana, observaba el movimiento sin prisa. Al notar que Lucía volvía a la estación, la llamó con un gesto sutil. Gracias, dijo, simplemente. Ella asintió. Quiso decir más, pero no fue necesario. Él ya lo había entendido. Al salir, Ernesto se detuvo junto a la puerta principal. Sacó su teléfono y realizó una breve llamada. Sí. La chef dejó el puesto. Sí, voluntariamente. No, no es una pérdida. Es un ajuste. Y colgó. Afuera, la noche ya se había cerrado por completo. Las luces de la calle se reflejaban en los vidrios de la fachada, y el letrero dorado de Sabores del Sol seguía allí, firme. Pero detrás de él, algo esencial había cambiado. Y todos los que estuvieron presentes aquella noche, clientes, empleados, incluso el vino al fondo de las botellas, sabían que no presenciaron solo un desacuerdo. Presenciaron un acto de justicia silenciosa, donde el respeto, la humildad y la verdadera vocación encontraron, finalmente, su lugar en la mesa. La cocina, por primera vez en la noche, quedó en absoluto silencio. El tipo de silencio que no se oye por falta de ruido, sino por la densidad del aire después de algo importante. Hasta el vapor que salía del caldo parecía elevarse más lento, como si dudara de su propio rumbo. Esteban permanecía quieto. Con las manos cruzadas a la espalda, de pie frente al pase, observaba la chaqueta de chef que Carmen había dejado doblada. Aquella prenda, siempre símbolo de control y autoridad, ahora era solo tela. Tela sin cuerpo. Sin mando. Al otro lado del vidrio, Lucía seguía junto a la mesa del cliente. Ramiro había regresado a su estación, aunque sus ojos recorrían todo el salón como si buscara entender algo que aún no se decía. El hombre que había llegado solo, con su camisa clara y su pedido modesto, bebía su café sin prisa. Ernesto, sentado frente a él, revisaba algo en su móvil. Poco a poco, los murmullos regresaron. El restaurante, como un animal que retoma la respiración tras un pequeño temblor, intentaba volver a la normalidad. Pero algo había cambiado.
Se sentía en el aire. Lucía fue la primera en notarlo. No por un comentario, sino por las miradas. Por la forma en que los clientes la observaban ahora. Por el respeto contenido. Por la forma en que sus compañeros se dirigían a ella con un gesto sutil de complicidad. A las 23:08, Ernesto se puso de pie. Cruzó el salón hasta llegar a la zona de servicio. Esteban aún seguía allí, inmóvil. Esteban, ¿verdad? Sí, señor. A partir de hoy, quedas a cargo del funcionamiento general del restaurante. Esteban no supo qué decir. Parpadeó, como si lo hubieran llamado por otro nombre. No estoy seguro de estar preparado. Lo estás. Y no estarás solo. Ernesto se volvió y buscó a Lucía con la mirada. Le hizo una señal con la mano para que se acercara. Tú también. A partir de ahora, te necesitamos en la coordinación de sala. Lucía se acercó despacio. Ernesto le colocó una mano en el hombro. Fuiste la única que vio a la persona antes que al cliente. Y eso, Lucía, vale más que cualquier receta. Ella intentó agradecer, pero solo logró asentir. Ramiro, desde el fondo, sonrió. No necesitaba palabras. Lo había visto venir desde el momento en que Carmen levantó la voz. ¿Y la chef? Preguntó Esteban, dudando. No se preocupen por ella, respondió Ernesto. Tiene talento. Pero también lecciones pendientes. Y esta noche, aprendió una de ellas. El cliente, aún sentado, terminó su café. Observaba en silencio. No celebraba. No exigía reconocimiento. Solo miraba, con la serenidad de quien sabe que la justicia, a veces, llega en forma de gesto y no de sentencia. Lucía volvió a acercarse. ¿Desea algo más? El hombre levantó la vista y la miró directo a los ojos. Gracias, dijo, simplemente. Y eso fue todo. A las 23:32, el restaurante Sabores del Sol seguía iluminado, con las copas brillando y la música de piano aún flotando en el aire. Pero el alma del lugar ya no era la misma. Habían presenciado algo más que un conflicto. Habían presenciado una verdad. Que ningún plato es más importante que el respeto. Y quienes lo entendieron, encontraron su lugar.